Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de Juan, capítulo 14. En este caso tocaría el capítulo 14. Desde el versículo 1 al versículo 14 vamos a leer también, ¿sí? Juan 14, 1 al 14. Se los leo en esta versión, usted me sigue en la que tiene, ¿sí? Juan capítulo 14, versículo 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugares más que suficientes. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. El título de este mensaje es ¿Conoces el camino? ¿Conoces el camino? Saben, en mi infancia me mandaban a buscar leña para hacer fuego y para hacer pan en el horno, ¿no? Entonces yo ya tenía más o menos un camino establecido para ir a buscar, que era lo que yo consideraba menos peligroso, ¿no? Era eso que yo confiaba como seguro para mí, ¿verdad? Aún así, yendo en medio de los árboles y el monte, uno siempre tenía esa cosita en el corazón que te decía, te puede aparecer algo, ¿no? Algo puede pasar en este camino. Aún conociéndolo, yo ya tenía ese sentimiento, medio extraño. ¿Querés poner la segunda? Había lugares donde yo no iba porque me daban miedo y porque me habían contado cosas feas de ese lugar, ¿no? Por ese camino yo no iba. Cuando digo feas eran apariciones, ¿no? Te decía, no, por ahí no vayas, que tal no sé cuánto tuvo apariciones, entonces no vayas por ahí. Entonces yo evitaba esos lugares. Busqué una imagen de un camino, ¿sí? Un tanto tenebroso. Y como ustedes verán, está lleno de árboles secos, ¿Usted se animaría a pasar por ahí a la noche? ¿Y de día? De día a lo mejor, ¿no? Probablemente, pero ese lugar no te invita a pasar, no te invita a ir por ese lugar. O sea, nada lindo puede estar del otro lado de un lugar así. ¿Saben? En la vida, nosotros
tenemos establecido el camino. La pregunta que dice, ¿conoces el camino?, tiene que ver con, ¿conoces al único camino? ¿Quién era el camino? Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que vemos en esa imagen no es exactamente vida, ¿verdad? Entonces, si yo les hago esta pregunta, usted se tiene que preguntar, se tiene que llevar esta pregunta para toda la semana. ¿Por qué vas por esos caminos equivocados? ¿Por qué sigues yendo por ese camino si sabes que al final de ese camino no hay nada bueno? Mire, yo no pasaría por ahí. No hay forma que encararía por ahí. Porque sé que del otro lado no puede haber nada bueno. En la vida sucede exactamente lo mismo. A mí me llama la atención lo que dice en el primer versículo. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En la vida, uno en el andar, a veces nos toca transitar caminos difíciles. Caminos que uno no elige esos caminos, pero a veces te tocan pasar por caminos difíciles. ¿Quién ha caminado en el desierto o en la arena? ¿Alguien ha caminado en la arena? ¿Sí? No vale decir que en Cancún ni en ninguno de esos lugares turísticos, ¿no? En Tras la Sierra, acá en la vuelta, ¿no? ¿Saben? Cuando uno camina en la arena, uno puede ver que las huellas se marcan muy rápido, ¿verdad? Ahora, luego de un pequeño viento, luego de una lluvia, esas huellas, ¿qué pasa? Desaparecen. Entonces, cuando vos tenés caminos que no se notan, es difícil seguirlos, ¿verdad? Bueno, volviendo a mi experiencia en el monte, en el campo, ¿sí? Había lugares donde uno tenía que pasar y tenía poco más que contorsionarse para entrar por medio de las ramas. Y después de un verano fuerte, ese camino también desaparecía. No se podía entrar por ahí. No había forma de pasar ilesos por ese camino. Nosotros en la vida nos va a tocar, como dije, pasar por situaciones difíciles y va a haber lugares, va a haber veces donde va a ser imposible salir ilesos. Pero ¿sabe por qué muchas veces nos toca pasar por esos caminos? Porque no estamos siguiendo el camino, el verdadero, el único camino al Padre. Muchas veces nosotros le echamos a la culpa de lo que nos pasó al Padre, ¿no? No, me pasó tal cosa porque vos no sos bueno y porque no me salvaste, porque no me libraste en el tiempo que tenía que librar. Y el Señor te mira y te dice, pero si yo te dejé el camino. Yo establecí el camino y te lo dejé. ¿Qué quieres? ¿No? Cuando el Señor Jesús les dice que Él era el camino y les dice que había un lugar donde ellos irían algún día y que Él iba a preparar, y le dice a los discípulos, ustedes conocen el camino. ¿Qué dice Tomás? No sé, ¿qué camino? ¿De qué estamos hablando? De hecho, ¿sí? No habla del camino primero, sino dice, pero no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? ¿Era lógico o no lo que planteaba Tomás? Tomás planteaba esto y decía, bueno, tal vez conoceríamos el camino si sabemos a dónde vas. El Señor Jesús les venía hablando con mucha antelación acerca de esto. Y ahora en este momento especial, en este lugar especial, Él les recuerda que Él era el único camino al Padre. O sea, les estaba dando una clara referencia hacia dónde iba. ¿A dónde iba? Al Padre. Y Él les dice,
ustedes conocen el camino. Lo que pasa es que ustedes no están identificando cuál es el camino. No se han dado cuenta todavía que yo soy el camino, la verdad y la vida. Que levante la mano quien ha sufrido algún tipo de bullying, de acoso, de enojo expresado por ser cristiano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se van acordando, ¿no? En algún momento a alguien le llamó aleluya, ¿no? Porque antes era una de las cosas que te decían. Ahí va el aleluya, le decían, ¿no? Porque claro, ellos pasaban por frente de la iglesia y escuchaban que la gente gritaba aleluya, entonces decía, estos son los aleluya, ¿no? El pastor, ¿cómo? El cura Raca. O sea, siempre ha habido algo o alguna referencia con la cual nos hacían de alguna manera bullying por seguir el camino, ¿no? ¿Sigues el camino? ¿Sigues el camino? Los apóstoles siguieron el camino. Y en ese camino que ellos transitaron les pasó mucho más que simplemente un insulto, una broma, un chiste, ¿no? Los apóstoles al pasar por el camino tuvieron que sacrificar muchas cosas. Muchas cosas, ¿eh? ¿Me pasás, Beto, a la siguiente imagen? La pregunta ahora es, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por seguir el camino? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por seguir el camino? Porque a veces el camino por donde nos va a llevar el Señor, tenemos que tirar la mochila que llevamos puesto, ¿no? Y en ese tirar la mochila vienen muchas responsabilidades nuestras, muchas cosas que deberíamos dejar de hacer para poder seguir en el camino. ¿El camino de Cristo es fácil? Cristo vino a sufrir cada una de las cosas de las cuales nosotros nos quejamos constantemente. Cristo vino a sufrir por todas esas cosas de las cuales muchas veces nosotros nos quejamos. Y las sufrió y las pasó. Dice en Hechos 22, 4 al 5, cuando Saulo, ahora convertido en Pablo, confiesa lo que hacía en ese momento. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Saben cómo le decían a los cristianos antes de decirles cristianos? Los del camino. Porque siempre encontrabas un cristiano en el camino. Y porque seguían un camino. ¿Cuál era el camino? ¿Cuál? ¿Por qué tiene miedo de decir Jesús? ¿Quién era el camino? Jesucristo. Jesucristo era el camino y sigue siéndolo hoy en la actualidad. Y lo va a seguir siendo hasta que Él venga, ¿sí? Ahora, fíjese que Saulo se acuerda de ese momento tan terrible y él se hace cargo de la culpa de haber perseguido a los del camino. Los seguía, los encarcelaba y los torturaba. ¿Para qué? Para que nieguen el camino, para que nieguen la fe. ¿Sí? En el versículo que sigue, que tienen ahí en pantalla, dice, luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino.
rechazaron a Jesús y públicamente hablaron en contra de todo lo que era Jesús y sus discípulos. Eso lo sufrieron en carne propia y lo sufrió Pablo, que antes había estado encarcelando a los del camino. O sea que el camino terminó transformando a Pablo. ¿Es así o no? Porque ¿saben qué pasó? Él iba de camino a Damasco y en el camino a Damasco se le presentó el camino, la verdad y la vida. Y su vida cambió absolutamente y de repente de estar persiguiendo a los del camino, él mismo empezó a ser un seguidor del camino, un predicador del camino y fue por todos lados llevando el mensaje del camino, del único, de Jesús. En el siguiente pasaje vemos una consecuencia de esto. ¿Sí? De predicar acerca del camino. Dice en el versículo 22 de Hechos 22, y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado a azotes. Qué manera más particular de examinar, ¿no? Para saber por qué causa clamaban así contra él. Cuando Pablo estaba predicando acerca del camino y les dijo que no había otro que podía salvar que Jesucristo, se empezaron a poner un poquito alterados. Pero cuando además Saulo, les dice que los dioses que ellos tenían solamente eran de materiales perennes y que no pasarían más de ese lugar, se pusieron como locos, empezaron a revolear la tierra. Imagínense que revoleaban la ropa, ¿sí? Enloquecidos queriéndolo matar a Saulo. Entonces, de una manera más amigable, dice que el tribuno lo manda a ser examinado a azotes. ¿Quién quiere ser examinado a azotes? A ver. ¿Qué pasaba cuando te decía la mamá, ¿por qué hiciste esto? ¡Pah! ¿No? ¿Te ponías a pensar por qué lo hiciste o no? No, otros se enojaban, ¿no? Este hermano, por hablar del camino, estaba por ser examinado a azotes. Estaban por molerlo a palo, lisa y llanamente. Pero el Señor no permitió que eso suceda. El Señor lo salvó de esa situación. ¿Pero por qué lo salvó de esa situación? Porque a Pablo le restaba todavía camino. Porque Pablo recién estaba comenzando a hablarle a las autoridades. Y usted me va a decir, pero ¿qué tiene que ver Jesús y los discípulos con Pablo? ¿No? Esto que pasó Pablo y esto que pasaron todos los discípulos tiene que ver con la consecuencia de ser fieles al camino. Pablo lo encontró en el camino a Damasco. Los discípulos ya lo conocían de antes. Y todos siguieron a Jesús por el camino. Miren, a mí si hay personaje curioso entre los discípulos son Felipe y Tomás. Son dos personas que a mí me llaman poderosamente la atención. Porque aquí en el versículo 6, Jesús les explica que Él era el camino, la verdad y la vida. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. ¿Felipe tenía déficit de atención? A Felipe le pasaba algo porque Jesús mismo le estaba diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Felipe, che, ¿y el Padre? ¿Cuándo nos vas a mostrar al Padre? Yo en el lugar de Felipe le hubiese dicho, Felipe, ¿dónde estás? ¿Qué estás pensando? ¿No te acabo de decir que yo soy el camino, la verdad y la vida?
Pero el Señor Jesús le dice, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. ¿Hace cuánto que usted ha conocido el camino? A ver, escucho voces. ¿Hace cuándo que usted conoce el camino? 42 años. 40. ¿Alguien más? ¿Quién da menos? Más. No. 35. ¿Quién más? A ver. 60. Ahí va. ¿Sí? Acá acaba de ganar la subasta, la hermana. 60. Ah, 70, listo. Yo le estaba por decir 120 lo mío, pero estoy muy lejos, ¿no? Escuche esta pregunta que le hace el Señor Jesús a usted. A usted, no se la hace a Felipe, a usted. Dice, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. ¿Cómo suena tener al Señor Jesucristo al frente? Y que el Señor Jesucristo te diga, todo este tiempo, desde que me conociste hasta ahora, he estado con vos porque mi promesa es verdadera y porque mi promesa es fiel. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él es fiel, su promesa es fiel y Él es verdad, así como es el camino. Ahora, el Señor Jesús te dice, todo este tiempo he estado con vos y aún ¿no me conoces? Y usted me va a decir, no, sí, yo sí conozco. Es más, de hecho, yo te podría comentar un montón de cosas que conozco del Señor. Seguramente usted ha vivido muchas experiencias con el Señor. Tanto la hermana de 60 como hermanos de 1, 2, 3, 4, 5 años. Días, meses. Cada uno tiene una experiencia en particular en esto de transitar el camino. Pero ¿cuánto conoces del camino? ¿Conoces realmente al Señor Jesús? Y aquí empiezan esas, ¿me habré convertido yo? ¿No? Empieza a pensar, che, no sé si me entregué al Señor todavía. A veces surgen esas dudas. Pero el Señor Jesús te está preguntando, te está diciendo, todo este tiempo he estado con vos y aún no me conoces. ¿Saben? Esta pregunta por ahí suena de una manera hoy, ahora. Pero cuando nosotros estamos en un momento en la semana donde la estamos pasando mal, donde la estamos pasando difícil, ¿no? Esta pregunta suena diferente. Porque tiene que ver con tu fe. Tiene que ver con apelar a eso de pensar, el Señor Jesús está acá. Es mi pronto auxilio en la tribulación. ¿Cuánto yo le conozco a Él? La siguiente imagen dice, con Cristo el final del camino tiene luz. Vieron que en la primera imagen yo busqué una imagen que tenga oscuridad al fondo, ¿verdad? No se veía nada allá al fondo. Con Cristo siempre hay una luz al final del camino. Por más difícil que sea tu situación, si miras a Cristo vas a ver una luz al final del camino. No vayan a la luz tan rápido, ¿no? Cristo es la luz al final del camino. ¿Amén? La siguiente imagen, me gustó la imagen, dice, no hay otro camino al Padre, solo hay un camino al Padre. Solo hay un camino al Padre. Y vieron que recién estábamos viendo acerca de Pablo y que se empezaban a poner violentos y casi lo matan a golpes. Tenía que ver también con eso, porque habían empezado a modificar el Evangelio, tunear el Evangelio, cambiarlo, acomodarlo. Entonces de repente
La gente que iba al templo de Afrodita podía ir tranquilamente a la iglesia sin ningún tipo de problema. Aquellos que conocen que era el templo de Afrodita, era un lugar de perdición. Absolutamente. Entonces era como que se había vuelto liviano, licuado el mensaje del camino. Y saben, hoy por hoy hay mucha gente diciendo que tu camino puede ser color de rosa, ¿no? Que puede ir todo bien, que nunca vas a tener un problema, que si le pides a Dios, Dios te va a dar todo lo que vos quieras. Y Dios, el Señor Jesús, te dice eso también. Fíjese, dice en el versículo 14, es cierto, pídame en cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Ahora, ¿por qué me toca pasar por situaciones difíciles? ¿Por qué a veces el camino se torna un tanto difícil? ¿Por qué a veces hay espinas en el camino? ¿Por qué será? ¿Qué cree usted? Ricardo decía que tenemos que estar felices, alegres. Pero no siempre estamos alegres. No siempre. De hecho, a veces nos despertamos alegres y la gente dice, ¿pero qué? ¿Te comiste un payaso? O sea, de repente siempre con cara larga y ahora sonriente, ¿no? ¿Sabe? Cuando usted conoce a Jesús en la profundidad que tiene que conocerle, no hay nada que lo pueda atormentar. No hay un camino que lo pueda frenar. Porque el Señor es todopoderoso, Él cuida de usted. Y Él dice en el versículo 14:1, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Cuando confiamos en que Jesús es el camino, las situaciones que nos toque pasar, tiene que ayudarnos a confiar un poco más. Porque al final sabemos que el Señor Jesús está como esa luz. Para darnos esperanza, para darnos salvación. ¿Me pones la siguiente imagen, Beto? Dice el versículo 14:9. He estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. ¿Sabes quién es el Señor Jesucristo? ¿Lo sabes? ¿Quién es el Señor Jesucristo para vos? Pero no ahora, en las situaciones esas difíciles, en esas situaciones donde cuesta caminar. ¿Quién es para vos? ¿Qué es Cristo para vos? ¿Es realmente la verdad y la vida? Porque Él dice que es el camino, la verdad y la vida. En la siguiente imagen tenemos el pasaje que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y acá abajo es la afirmación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Está linda la imagen, ¿no? Fíjense que presenta dificultades el camino aún, así. Y cuando usted esté caminando por la vida, por ahí le toque vivir una situación difícil, ¿qué tiene que hacer? ¿Ponerse a llorar? ¿Enojarse con la gente? ¿Qué tiene que hacer? Muy bien, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen en mí. ¿Vieron que siempre está esa analogía de que el corazón es un recipiente y que depende de lo que esté lleno el recipiente es lo que nosotros vamos a brindar, ¿verdad? Si estamos llenos de Dios, vamos a brindar amor. Ahora, dice este pasaje en esta versión, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Cuando el corazón se llena de angustia, usted va a presentar a los demás un camino muy diferente a lo que usted debería presentar. Porque cuando la gente nos ve por ahí arrastrado por el suelo, llorando con nuestras lágrimas, la gente no ve un Cristo victorioso.
Cuando nos ve todos preocupados sin saber qué es lo que va a pasar, Dios no ve, la gente no ve a un Dios soberano. ¿Qué camino estamos mostrando? Porque primero tenemos que conocer el camino, ¿verdad? Ahora luego nosotros tenemos que mostrar el camino. Las personas que nos miran tienen que reconocer a los del camino. En Berea dice que se le cambió la denominación, ¿no? A estos que eran llamados los del camino comienzan a llamarse. Bien, pero pequeños cristos. Dejaron de llamarles los del camino y comenzaron a llamarle cristianos. En Antioquía fue, no en Berea, en Antioquía. En Antioquía. Comienzan a llamarle pequeños cristos. Cuando la gente te ve a un pequeño Cristo, ve a alguien con ropa de alguien que va en camino. Porque para ir por el camino necesitamos estar preparados. Nadie sale a caminar un camino sin prepararse, ¿verdad? De repente, no me puse la remera, me vuelvo. Cuando uno va por el camino, tiene que prepararse. Y para mostrar a aquellos que no conocen del camino, usted tiene que creer primero. Usted tiene que conocer el camino. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Si usted no cree en el camino, la gente que lo ve no va a creer en el camino. Si usted no lleva el camino a las personas no van a entrar en el camino. Tenemos una misión. En esta semana que pasó tuvimos en los grupos donde estamos estudiando el tema de la misión de la iglesia. ¿Cuál es tu misión en esto de transitar el camino? ¿Cuál es tu misión? ¿Ya la descubriste? ¿Ya sabes cuál es tu misión en el camino? Uno me dirá, mi misión es acercar a todos los niños. Excelente. Mi misión es acercar a todas las personas mayores. Genial. Mi misión es acercar a los jóvenes. Así debe ser. Cuando nosotros caminamos, estamos siguiendo a Cristo. Pero si caminamos por el verdadero camino. La pregunta era, ¿conoces el camino? ¿Cuánto conoces el camino? ¿Reconoces por ahí cuando vas pasando la curva y decís, justo por esta curva ya pasé la otra vez? Estoy dando vuelta en círculos, ¿no? En vez de seguir avanzando, esta planta se me parece conocida. Dimos una vuelta y volvimos al mismo lugar. Cuando uno va por el camino, tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que ir hacia la luz que es Cristo. Si yo estoy en el camino paradito, no voy absolutamente a ningún lado. ¿Conoces el camino? Si no lo conoces, es hora de que comiences a conocerlo. Si lo conoces, es hora de que comiences a seguirlo. Y si lo estás siguiendo, es hora de que empieces a llevar a personas que conozcan el camino. ¿En dónde estás? Vos lo sabés. Es importante que hablemos de Jesús, que no solamente es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro Salvador, Él es el único que puede librar a la gente de sus aflicciones que están pasando en este tiempo. Tiempos difíciles, pero ¿cuándo no fue un tiempo difícil en la Argentina? Yo nací en la Argentina y siempre hubo tiempos difíciles. De hecho, yo vivo en tiempos difíciles de siempre, ¿no? Pero qué distinto es cuando empiezas a conocer a Cristo y sabes que la verdad que es Cristo
solamente te lleva hacia un determinado lugar y es al Padre. Y si vas al Padre, nunca vas a ser defraudado, jamás, jamás.